Bienvenidos a Empresarios que hacen bien, el podcast de Vistage Argentina. Soy Guadalupe San Martín y hoy les presentamos el episodio Mi empresa frente al mundo. La mayoría de los negocios comienzan localmente. Les vendes productos, les ofreces servicios a tus vecinos, tu comunidad, tu ciudad. Muchísimas grandes empresas comenzaron con un negocio en un solo lugar, en una esquina, en un barrio, en una ciudad. Si las cosas van bien, llegará el crecimiento y las decisiones estratégicas para expandirse. Abrirse a otros lugares, conseguir distribuidores en otras ciudades, enviar mercadería a todo el país, recibir pedidos de diferentes puntos. Y cuando el territorio nacional te queda chico, llegó el momento de internacionalizar a tu empresa y de darle a la organización una presencia regional o global. Hoy nos concentramos en este tercer nivel y hablaremos sobre el recorrido para arribar a él. Charlaremos con dos miembros Vistage sobre cómo proyectaron sus compañías más allá de las fronteras de nuestro país. Uno de ellos es Alberto Patrón, de Condor Technologies, empresa de servicios de software. Bienvenido, Alberto, muy lindo tenerte con nosotros. Muchas gracias. También Eugenio Colucci, de Bedson, compañía que suministra insumos y artículos veterinarios a otras industrias. Eugenio, muchas gracias por venir y por estar con nosotros hoy. A ustedes, un placer. Bueno, qué lindo tenerlos. Vamos a arrancar entonces a conversar sobre este tema tan interesante y quería primero que nos cuenten un poco de sus empresas, de sus compañías. ¿Qué es lo que hacen? Me desempeño como vicepresidente de Bedson, una empresa que da soluciones veterinarias tanto en Argentina como en el mundo. Esta empresa nació hace 46 años en Pilar, provincia de Buenos Aires, y arrancó con la primera vacuna contra la salmonela aviar. En ese momento no existía una solución para los pollos y mi padre fue el que desarrolló esa primera medicina. Así nace Bedson. Los primeros 10 años se desarrollan localmente, muy fuerte con esta solución, y cuando desarrolla estas nuevas líneas de trabajo, empiezan a exportar a países limítrofes. Después de los países limítrofes y Sudamérica, la empresa se instaló en Centroamérica. En los años 2000 llegó el momento de irse a Europa, Medio Oriente y Sudeste Asiático. Somos una empresa de software focalizada en telecomunicaciones. El mundo de las telecomunicaciones tiene varios actores. Nosotros proveemos las soluciones que los operadores de telecomunicaciones necesitan para armar una red y dar el servicio final de internet, de datos. Y la verdad que los proveedores de soluciones generalmente son grandes corporaciones que lo que veíamos era que eran muy poco flexibles. Uh-huh. Y no era solamente un problema acá en Argentina, sino en todo el mundo. Desde el día cero la pensamos hasta el nombre. De hecho, cuando pensamos el nombre, nos terminamos decidiendo por Condor, que nos parecía algo que representaba en un punto al país, pero era algo que un gringo nos iba a atragantar tratando de pronunciarlo. Los primeros proyectos fueron acá en Argentina, pero el primer año empezamos en el 2004 y ese mismo año ya estábamos exportando a Turquía, a México y a Brasil. O sea, rápidamente salimos al mundo. En el caso de ustedes, Eugenio, ¿salieron también del continente de América? Sí, la empresa exporta a más de 40 países hoy en los 5 continentes. Tenemos 7 sociedades vinculadas en México, Guatemala, República Dominicana, Brasil, España, Líbano y Malasia. Esos destinos, tenemos destinos que son exóticos. Muy exóticos, sí, ¿no? Sí. Como Myanmar, Tailandia, Indonesia, Afganistán, Irak. Uno por ahí que no está en el rubro piensa que por ahí es más complejo desde la parte comunicacional o cultural, o es la misma complejidad exportar a un país que otro. O sea, no, ese es un gran desafío. Las barreras culturales. Sí. Y justamente es lo que hoy se convirtió en una fortaleza. De ustedes, para nosotros, de la empresa. Claro. ¿Y cómo fue ese camino? Tenemos sociedades locales con gente local que conoce la cultura y las necesidades de ese mercado. En eso fuimos muy atentos en entender la cuestión particular del país y del mercado, ¿no? No intentar copiar lo que habíamos hecho bien acá, en Argentina, y trasladarlo afuera, sino tomarnos un buen tiempo para desarrollar ese conocimiento y ese abordaje a ese mercado. Para mí el socio local es crucial, ese que te va a abrir puertas, el que te va a avisar sobre las
trabas o desafíos, como nos gusta llamarlo, regulatorios que hay, que son distintos en cada país. En nuestro caso, vendemos productos veterinarios de sanidad, entonces lidiamos con los SENASAs del mundo, y son un mundo. Cada SENASA de cada país te pide algo diferente, la composición en la etiqueta de una manera u de otra. Hay algunas materias primas que se pueden en algunos países, en otros no. Entonces creo que un buen socio local, unos buenos ojos ahí, sea un distribuidor o sea un asesor, un consultor, para mí eso es la clave. El tema de entender la idiosincrasia, yo coincido mucho, es clave. O sea, parece ser que si el producto es el mismo, de hecho, nosotros trabajamos con productos que se pueden comercializar en cualquier lado del planeta y son estándares internacionales, con lo cual desde ese lado no es un problema, pero sí entender la idiosincrasia local, con lo cual sí, tener un socio o alguien que te ayude a decodificar cómo es ese mercado es clave. Yo me acuerdo, la primera vez que viajé a México, y por eso no hay que irse a Indonesia. Para que sea distinta la cultura, decís, sí, claro. Exactamente. En México, la primera vez que fui, una semana de reuniones, 10 reuniones, digo, soy un genio, porque todas las reuniones, ¿cómo te fue? Excelente. Todas, ¿estás interesado? Sí. ¿Querés esto? Sí. ¿Querés que te mande una demo? Sí, cómo no. Fantástico. Y volví acá y no pasó nada. Y con el tiempo, entendiendo, me di cuenta que mucha de la gente que me estaba recibiendo, antes de que cruzase el umbral de la puerta, el tipo ya sabía que por más que yo le regalase el producto, el tipo no lo iba a aceptar. Pero por una cuestión de cordialidad y que lo que corresponde es decir que sí, no me decía que no. Entonces, ¿estás interesado? Sí, cómo no. Entonces, para eso es clave, por eso poder tener esa cintura y esa sensibilidad para entender ese tipo de cuestiones. Con Alberto compartimos un viaje que fue producto del premio Banco Superviel Exporta, y agrego a esta anécdota que en ese viaje en España, un asesor en nuestro mercado se llama Key Opinion Leader, los que forman opinión, me dijo que nuestros productos son muy buenos. Yo le comenté una cierta dificultad que estábamos teniendo en España puntualmente, y me dijo, lo que pasa que para mi visión están mal enfocados en la narrativa. Sus productos son muy buenos. Voy a hablar del aditivo alimenticio, que básicamente lo que hace es mejorar la digestión del animal. Entonces mejora la digestión, absorbe mejor los nutrientes, el animal se enferma menos porque tiene mayor respuesta inmunológica, y además para el productor, con el mismo alimento, engorda más de manera natural porque su sistema digestivo está mucho mejor. Bueno, no hables del sistema digestivo. Digo, pero el producto es del sistema digestivo. Bueno, no tenemos casi problemas con la alimentación y la hepatomodulación. No hables del hígado, pero está apuntado al hígado. Y me dijo, háblale de que con tu producto se reducen el uso de antibióticos. Es que es verdad, pero eso es otra manera de enfocarlo. Están muy preocupados por el uso de antibióticos, y me dio ese feedback de narrativa, de enfoque, ¿no? Si tuvieran que pensar en otra empresa, ¿cuándo le dirían ustedes, por ejemplo, a un compañero de grupo, a otro empresario, mira, estás listo para pensar en internacionalizarte cuando haya pasado qué cosa? ¿Qué haya pasado en tu compañía localmente? Yo creo que una cosa importante tiene que ver con la profesionalización y tener, digamos, referencias importantes, y también tener cuestiones que te validen a vos como empresa, justamente certificaciones de calidad, todo ese tipo de cuestiones, porque para mí el gran desafío que he tenido siempre cuando he salido de Argentina es la confianza. De por sí la confianza es todo, creo, en negocios, en cualquier rubro, pero en nuestro caso particular nosotros le vendemos a megacorporaciones, y siempre se habla de que a nadie echaron en una megacorporación por comprarle a una primera marca. Ahora, comprarle a una pyme allá en el sur, en el fin del mundo, es como que es una gran apuesta. Claro. Es un riesgo, justamente. Entonces, ¿de qué forma hemos hecho nosotros para tratar de bajar esa ansiedad y esos prejuicios? Bueno, justamente
no te digo yo que soy lindo y bonito, te estoy mostrando, bueno, mira, tengo esta certificación, tengo esto otro, tengo avales, el aval, ¿no? Claro. el aval de este otro tipo de clientes. Bueno, coincido con todo lo que dijo Alberto. Sí. Certificaciones, esto, que alguien de afuera diga, sí, esta empresa está ok. Claro que, como decía Alberto también, sí, CONICET, sí, pero ¿y acá? Claro, no, eso local mata cualquier mega referencia. Claro, el tema es el primer paso, entonces. El primer paso es clave. Ese es el gran desafío. Pero ¿Tienen alguna anécdota para contarme de un primer paso que haya sido complicado y muy desafiante y cómo pudieron sortearlo, darlo vuelta y decir, bueno... Tengo varios casos, como te comentaba, entramos a través de un trabajo de buscar esos aliados que nos llevaron a lugares impensados. O sea, nosotros somos partners, por ejemplo, de Google, que hay un montón de partners de Google, pero nosotros nos hicimos partners de Google de la parte de desarrollo. De la parte de desarrollo de telecomunicaciones. Buscar el nicho del nicho del nicho. Eso es la famosa diferenciación, que es lo que te ayuda. Y eso nos permitió, por ejemplo, entrar a Estados Unidos y a Australia, que en forma directa hubiese sido bastante más dificultoso. ¿Y cómo lográs para que este nicho de Google te dé bolilla? Yo vine Alberto de Buenos Aires y lograste ser partner con Google. ¿Cómo fue ese camino? Somos curiosos, somos inquietos, nos metemos en todos lados. Es el famoso tema de hay que aprovechar las buenas oportunidades. ¿Cómo sabes si es una buena oportunidad? No lo sabes. Hay que aprovechar, hay que tratar de meterse. Entonces nos vamos metiendo en un montón de lugares, de espacios, de foros. Tratamos de estar muy activos. Nosotros estamos acá en la Cámara de Software Nacional de Argentina, la CESI, pero también en la Cámara Global. Formamos parte de lugares donde justamente te dan esa visibilidad y te conectás con gente. Y ahí te vas conectando con esta gente que ve que justamente estás trabajando, estás innovando y estás generando valor a nivel mundial. Y eso te abre las puertas. Se escucha mucho que cada vez más, y sobre todo en Europa, es una necesidad. Ya no es un nice to have, sino como que no es lindo ser empresa B o ser empresa de triple impacto, sino que es algo que cada vez más te empiezan a pedir y a exigir ciertos estándares. Para mí creo que fue una ventaja en un punto. Creo que estamos un poco adelantados, pues no hemos visto que nos lo exijan con la certificación B específica, pero sí justamente cuando empezamos a trabajar con mercados más desarrollados, justamente Europa, los proyectos recuerdo particularmente en Alemania, por ejemplo, sí ya nos venían unas auditorías específicas donde teníamos que explicar justamente un montón de cuestiones y cómo reaccionar frente a la cuestión de gobernanza, a la cuestión del medio ambiente, a diferentes cuestiones, que en un punto uno podía hacer un macheo completo con empresa B. Y de esa forma, normalmente lo que te piden, bueno, ¿qué registro, qué evidencia podés mostrar? Está bien, podíamos mostrar nuestros procesos, pero aparte podíamos la certificación te ayuda. Una vez que además entras en el círculo de ser proveedor de alguna de estas grandes corporaciones y lograste pasar todos esos filtros, que es difícil al principio, pero una vez que entraste, después la verdad que se te agiliza y se te facilita muchísimo el trabajo. Y Eugenio, en el caso de ustedes, ¿tienen alguna certificación de este tipo o están haciendo algún camino relacionado con estas cosas de sustentabilidad o responsabilidad más relacionada con el triple impacto? Sí, nosotros trabajamos con certificaciones desde el año 2001 y sí, sirven. Las ISO sirven un montón, eficiencia energética, lo ven. GMP Plus es una auditoría a todos tus proveedores. Es una trazabilidad total de la empresa, es una certificación importante. Compleja. Y una anécdota con lo anterior que recordé, muy reciente, el año pasado, estuvimos en un congreso, en una feria, y aprovecho para remarcar la importancia que tienen las ferias de cada sector. Es importante, y si no, se puede tener un stand que bueno, por cuestiones económicas no se puede, vayan y recorran. Se hace un trabajo de networking muy, muy rico. Nosotros el año pasado estuvimos en el Congreso Europeo de Avicultura. Es un congreso muy técnico. Entonces lo que hicimos fue llevar con el distribuidor de Tailandia a 4 potenciales clientes y clientes que no estaban muy bien, que compraron, pero que bueno, que no estaban comprando, estaban probando otras soluciones. Los llevamos al congreso. En ese congreso publicitamos un estudio que se hizo en la Universidad de Tailandia sobre nuestro aditivo alimenticio.
un estudio que dio muy bien, por supuesto, ¿no? Entonces lo expusimos ahí, ellos estuvieron en la exposición, recorrimos, fuimos a comer, hicimos también todo tipo de actividad que afianza ese vínculo, y el resultado de eso fue el ingreso a Vietnam este año. Wow. Ahora quiero invitarlos a escuchar un fragmento de un audio de Cristian Galarza, que es expositor de Vistage, para que comentemos luego después, a ver qué nos dice Cristian. Mentalidad argentina que es muy clásica, donde nos acordamos de exportar cuando las cosas en el mercado interno están mal. Cuando el tipo de cambio no nos favorece, cuando las ventas bajaron, cuando los márgenes se achicaron, que esto no es cuestión de me preparo hoy y mañana estoy exportando, o empiezo a exportar y después cuando no me conviene el tipo de cambio o los derechos de exportación o lo que sean, dejo de exportar y dejo a mi cliente sin provisiones, digamos. El daño que le hace esto de actuar espasmódicamente con las exportaciones no es un daño que se le hace solamente al propio exportador, sino que es un daño que se le hace a la marca país. Ahí Cristian habla de la importancia de ser consistente y tener una política a largo plazo, que creo que es justamente lo que ayuda a lo que decía hace un ratito de la confianza. O sea, si vos a un cliente hoy le das mucha atención y después desapareces, eso mina la confianza, que es, como decía, para mí es el principal activo que tenemos, más allá de la tecnología, las patentes, eso. La confianza es la clave, es la piedra angular, es todo, diría yo. Y el trabajo a largo plazo, ¿no? Porque en contrapunto de lo que decía de que exportamos cuando nos va mal acá, es una visión a largo plazo que yo hago con vos, que estás del otro lado del mundo. Y eso a nosotros nos ha dado muy buen resultado. Quiero hacer doble clic ahí porque hay una cuestión que también es cierta y es real, que es que nuestro país va de un lado al otro, ¿no? Entonces sí, cambia las reglas del juego de un momento para el otro. Tenemos unos años de un estilo, otros años de otro estilo, y por ahí montaste una compañía con determinadas características y de repente cambian las reglas del juego y empieza a no ser rentable eso. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes a través de tantos años poder mantener estos vínculos de largo plazo con sus clientes, poder seguir exportando, poder seguir generando esa confianza y poder seguir siendo rentables y empresas que les vaya bien? Bueno, porque justamente yo creo que el mercado internacional lo que te permite es ser más resiliente frente a esos vaivenes. No dependés ni completamente del mercado internacional ni del mercado local, y entonces tenés una diversificación que te ayuda a ser antifrágil, hablando de esas cosas que están de moda, pero realmente te ayuda mucho para eso. En los mercados externos es eso, es ir plantando de a poquito. Eugenio comentaba de las ferias, también, y no es ir a una feria una vez, es ir y volver al año siguiente. Ejemplifico lo que digo de la confianza para que no quede en algo abstracto, ¿no? No podíamos pagar las materias primas hace un par de años. Proveedores del exterior, nosotros importamos materia prima, producimos el producto acá y un producto elaborado sale al mundo. Proveedores chinos, proveedores italianos y franceses. Le hablábamos de las restricciones del Banco Central. Claro. Bueno, puedes creer que todos nos acompañaron, todos los proveedores. Una deuda a proveedores inmensa. Todos nos acompañaron. Lo mismo, ahora hablo del otro lado, distribuidores y clientes. Tenemos distribuidores, me voy de nuevo al sudeste asiático, que trabajan hace 20 años con nosotros. Año antes de la pandemia, el 2020, yo los fui a reconocer por el trabajo, cumplían justo 20 años cada uno, Malasia, Tailandia, Indonesia y Filipinas. Entonces les llevé una placa con el nombre de su empresa, con los 20 años. Y el impacto que tuvo al nivel cultural, yo no me había imaginado eso antes de ir. Pero claro, el respeto que ellos tienen por los ancestros es inmenso. Entonces, que el hijo del socio fundador, que estuvo con ellos hace 20 años, hablando de los productos, en un inglés medio indio, como podían, que vaya y que los reconozca hoy en día por 20 años de trabajo en conjunto, fue enorme. Anecdótico, las ventas ese año se multiplicaron en esos países,
Pero más allá de eso fue el vínculo de confianza. Entonces es muy, muy importante. Y paga en momentos de crisis, ¿no? Exactamente. Ahí se pone de manifiesto. Sí, exacto. Sí. Y se valora eso de que fuiste, a mí me ha pasado, no sé, tenemos clientes en Chattanooga, es un pueblito en medio perdido de Estados Unidos, y también los vas a ver y los tipos no entienden nada. ¿Cómo que te viniste desde Argentina hasta Chattanooga? No lo pueden creer realmente. Y después sí, es el famoso tema de que no es que una empresa le compra a otra empresa, es una persona a una empresa que le compra a otra persona a otra empresa. Claro. Evidentemente tenés que tener el producto, tenés que tener la certificación, todo lo demás lo tenés que tener. Pero en definitiva después es esa confianza y esa cuestión de que... El relacionamiento. El relacionamiento es clave. Yo creo, bueno, la pandemia nos demostró que, en definitiva, es posible hacer un montón de cosas en forma remota y todo, pero en cuanto se abrieron las fronteras, los congresos explotaban. Y no por una cuestión de, uy, qué interesante. Los congresos históricamente, ¿para qué ibas a un congreso? Para aprender, porque había una cuestión técnica. Hoy la verdad que la cuestión técnica la puedes aprender, la puedes sacar por paper, por internet. No es necesario. ¿Cuál es la gracia de un congreso? Y vas y estás con alguien. Estás charlando, estás compartiendo una cena, estás compartiendo vivencias. Totalmente. Y es otra cosa. Cambiando de tema, ¿no? Trámites, burocracia, requisitos, ¿cuán complejo o no? ¿O cambió? ¿O es más fácil o menos fácil? ¿Cómo está toda esta cuestión del comercio exterior? Bueno, es el gran cuello de botella, creo, que tenemos acá en Argentina. Se está abriendo, nosotros estamos viendo que hay cosas que se están facilitando, sí, es real, pero me parece que hay que seguir trabajando en eso para darle competitividad real a nuestras compañías, ¿no? Nosotros, por ejemplo, competimos con grandes del mundo, ¿no? Con empresas de aditivos de Estados Unidos o de India o de China, que los precios muchas veces nos ganan por precio. Nuestros productos son más caros, la logística, la carga que hay acá también, impositiva. Volviendo a esto, explicarle a un chino los problemas del Banco Central es complicado. Es complicado. Lo que sí lo solucionamos con transparencia, con honestidad y con frontalidad, ¿no? Y lo que evitamos hacer es, internamente nos podemos quejar, nos podemos en reuniones de directorio sacar los sesos y protestar con las cuestiones internas, pero de ninguna manera trasladarlo hacia afuera, hacia ese proveedor o hacia ese cliente, y que no sea una excusa la burocracia o todo lo que nosotros sabemos y padecemos y creativamente resolvemos también. Y eso nos vuelve, Alberto lo decía hace un rato, la palabra resiliencia, ¿no? Nos vuelve resilientes. La flexibilidad, ¿no? Absolutamente. Totalmente. Entonces, eso no se puede usar como excusa, ¿no? Para afuera. Pero ¿cuánto más fácil sería? Sí, bueno, a nosotros en realidad el software es algo que hay toda la cuestión burocrática y aduanera, eso por suerte es un servicio, en un punto se asimila más a un servicio, con lo cual no tenemos tanto problema por ese lado. No me complica el negocio, pero sí hay gente que a veces me llaman clientes preocupados, pero necesitas venirte a mudar acá porque... Escuchan noticias increíbles. Sí. Es un gran tema de conversación que te vas a una cena y, bueno, explícame cómo es vivir con 200% de inflación, porque yo estoy con un 8% y estoy desesperado y vos tenés un 8% mensual, no lo entienden. Entonces es un gran disparador para hablar, y para hablar justamente, ahí volvés a meter el tema de la resiliencia, de que nosotros somos flexibles, de que tenemos un montón de capacidades de... que es real, o sea, la Argentina tiene ese nivel de emprendedurismo y de buscarle la vuelta un poco gracias a todos esos problemas que también tenemos. Totalmente. Entonces, a propósito de esto que están diciendo, los invito a escuchar un segundo audio de Cristian Galarza y luego lo comentamos. Estamos acostumbrados a entender estos cambios como algo habitual, pero en el exterior no lo entienden. Nosotros tenemos clientes que son oficinas locales de empresas multinacionales, que los líderes de acá me dicen... Me piden un plan de negocios a 3 años, no tengo idea, es verso puro, no tengo forma de proyectar a 1 año, no a 3 años, no tengo forma de proyectar.
pero no es algo que tu cliente del exterior pueda entender. No es algo que vos tengas que compartir con ellos. Cuando inicia el camino de exportación, tiene que estar dispuesto a hacer las operaciones a como dé lugar, incluso en algunos momentos perdiendo dinero. Cristian, yo creo que también marcaba esto de apostar a largo plazo, y es así, lo mismo que comentó Eugenio. Ir al mercado exterior no es una bala única, sino es planificar. Si vos pensás que va a ser un viaje, una feria, una acción, te vas a romper la cara contra la pared. Hay que pensar y hay que estar dispuesto a justamente invertir también y saber que de repente vas a sembrar durante mucho tiempo y recién vas a cosechar a los 2, 3 o 4 años. Puedo dar un ejemplo de eso. Tenemos un cliente muy importante en sudeste asiático que nos llevó 8 años entrar y venderle. 8 años de pruebas del mismo producto. Lo quiero probar en verano, lo quiero probar en invierno, lo quiero probar con gallinas de color, con gallinas de... 8 años, una corporación enorme, y gracias a que 8 años invertimos, hicimos las pruebas, hoy a través de esa corporación vamos a poder vender en Camboya, Vietnam, Laos y Myanmar. ¡Wow! Sí, no, por eso. Después cuando cosechás en serio. Claro. Pero Exacto. hay que haber ido invirtiendo. A nosotros pasaba también. Seguro que hay inversiones que no funcionaron tan bien. Obviamente. Sí, también. Bueno, Están las que van bien. pero y la las parte que... donde yo me arrepiento es cuando fui... La parte que siempre me fue mal fue cuando jugué al medio. Cuando jugué al más o menos. Está claro que haciendo una apuesta fuerte también te puede ir mal. Pero las que siempre me fueron mal fue cuando fui ahí que, bueno, hago un viaje a Bolivia y después trato de manejarlo todo por acá. No, contraté a un comercial part-time y lo comparto con otro, porque de esa forma me va a salir más barato, que son cosas que en el momento sí, bueno, estoy bajando el riesgo, bajando la inversión, y sí, y bajaste el riesgo, bajaste la inversión y el retorno fue 0, con lo cual tampoco... Fue pérdida al final. Por eso, entonces no ganaste nada. Este año nos pasó en una feria en sudeste asiático que habíamos estado con un stand, y este año apuntamos los cañones a Latinoamérica con tema presupuesto para poner stand, por ejemplo, en Argentina. Pero fuimos igual. Fuimos para esto. Estamos igual, estamos presentes, estamos acá. Y conseguimos un distribuidor para venderle a Japón, nuevo destino. Wow. Gracias a esto, al haber estado. A estar, sí. Estar, recorrer la feria. Les quiero preguntar por último si tuvieran que darle algún consejo o sugerencia a un empresario que quisiera arrancar con esto, ¿no? Empezar a pensar a su compañía a nivel global. ¿Qué es lo primero que le dirían? Creo que tiene que ver con tratar de capacitarse, tratar de meterse en lugares donde uno pueda nutrirse. Nosotros hicimos, no sé, cuando empezamos yo no tenía ni idea de lo que era el mercado exterior, pero bueno, traté de ir metiéndome en lugares que me fuesen complementando y dando cosas. Me metí en la cámara de software, por ejemplo, y formamos parte de un consorcio de exportación. Nos metimos en un montón de misiones comerciales, que eso también fue todo un aprendizaje. Hay un montón de herramientas. Las embajadas están a disposición nuestra. Están contentos de ayudarte a exportar. Si no, están ahí mirándose el ombligo, le das una misión y los tipos están contentos de ayudarte a armar agenda y todo. Pero bueno, hay que tratar entonces, me parece, de encontrar todas esas herramientas y nutrirse y tampoco tirarse a la pileta completamente solo. Yo diría paciencia, darse el tiempo adecuado y necesario de esto que decía Alberto, ¿no? De investigar ese mercado donde quiero ir. Y después de investigarlo, ¿quién me puede ayudar ahí? Ese tiempo no es menor, no hay que subestimar ese socio local, esa persona que te puede dar realmente una mirada desde adentro. Y también resiliencia y no frustración. Hay muchas frustraciones en el camino. Muchas, porque los países son muy diversos. Alberto hablaba de México. Yo más cerca te hablo de Brasil. ¿Sí? Nosotros Brasil tenemos, por ejemplo, no sé, tenemos trabajos que para presentar un producto, teníamos trabajos en la Universidad de Tandil, los mismos que pedían y decían, no, tienen que ser con gallinas brasileras. Pero falan portugués las gallinas brasileras. Bueno, estamos haciendo los trabajos allá. Así te puedo mencionar 1.000.000 de cosas que pasan en el camino. Por eso también la resiliencia y la no frustración a la primera piedra creo que es
es fundamental. En un mundo cada vez más conectado, cada vez más global, llevar nuestra organización más allá de las fronteras, de las distancias, a cualquier rincón del planeta es una posibilidad que para quienes están preparados parece estar más al alcance que nunca. Los casos de Condor Technologies y Betson, tras un camino exitoso, sorteando muchos desafíos, nos muestran el enorme campo que se abre a las compañías que se proyectan al mundo. Eugenio, Alberto, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Fue un gusto, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Un placer, muchas gracias. Gracias. Así terminamos una nueva edición de Empresarios que hacen bien, el podcast de Vistage Argentina. Soy Guadalupe San Martín, gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio.